Trigonometría. Unidad 2. Trigonometría analítica. Actividad 1. Identidades trigonométricas básicas. Para realizar la demostración de una identidad trigonométrica, se aplican procesos algebraicos como la factorización, las operaciones entre fracciones, así como su simplificación, además de las identidades trigonométricas básicas. La aplicación de esos procesos depende de la identidad en sí. Esto significa que no existe un orden o procedimiento específico. Debido a esta situación, sugerimos iniciar con el lado más complejo o elaborado de la igualdad, con el fin de llegar a demostrar el lado más sencillo, como a continuación se ejemplifica. En las demostraciones de identidades vamos a requerir usar tres grupos de identidades que van a ser básicas para las demostraciones. Las primeras son las que ya vimos, las identidades recíprocas. Esta es otra forma de presentar las identidades recíprocas como identidades de producto, cuyo resultado es igual a 1. Como tú ya sabes, si aquí despejas, por ejemplo, el seno de alfa, por transposición del factor del coseno de alfa, seno de alfa es igual a 1 entre coseno de alfa, que es una identidad recíproca. Este grupo de identidades, más que nada, las vamos a utilizar para cuando tengamos expresiones en cosecante, secante y cotangente, nos van a ser útiles para transformar las cosecantes a senos a través de esta identidad recíproca, o secantes por despeje, secante de alfa es igual a 1 entre coseno de alfa. El sentido más práctico de utilizar esas identidades tiene que ver con convertir una expresión a senos, cosenos y tangentes. Ese es básicamente para lo cual vamos a utilizar este grupo de identidades. Cuando tengamos en las ecuaciones cosecantes, secantes y cotangentes. El otro grupo de identidades que vamos a utilizar, que podemos utilizar, son identidades de división. Y esas nuevamente tiene que ver con convertir específicamente la tangente a senos y cosenos y la cotangente a cosenos y senos. Con este grupo de identidades ya podemos referir cualquier expresión únicamente a dos funciones, a senos y cosenos. La cosecante es 1 entre seno, la secante es 1 sobre coseno, la tangente es seno sobre coseno y la cotangente será coseno sobre el seno. Todo lo podemos referir solamente a dos funciones trigonométricas, en seno y en coseno. Esos son tips o claves porque no hay un procedimiento específico para el uso y la aplicación de estas identidades. Otro grupo de identidades importantes que no hemos visto, que no hemos trabajado, pero que vamos a empezar a trabajar, son las identidades pitagóricas o identidades cuadráticas. Aquí tenemos la primera identidad, que seno cuadrado de un ángulo más el coseno cuadrado de un ángulo es igual a 1. Que tangente cuadrada de un ángulo más 1 es igual a secante cuadrada del ángulo. Que 1 más cotangente cuadrada de un ángulo es igual a cosecante cuadrada del ángulo. Quiero aclarar en este punto que el curso está limitado a solamente trabajar con las identidades tal y como se están presentando aquí. No estamos trabajando con demostraciones de por qué el seno cuadrado más coseno cuadrado es igual a 1, por qué esta suma es igual a secante cuadrada. Lo podemos hacer, pero implicaría mucho más tiempo y implicaría un nivel de profundidad para demostraciones sería un poco más abstracto trabajar en ese nivel. Ahorita lo que quiero yo trabajar únicamente es en el hecho el nivel del conocimiento básico que tiene que ver con la memorización y comprensión de este grupo de identidades, memorización sobre todo. Esto es importante entenderlo porque en las matemáticas hay algunos temas que es imprescindible que se tienen que memorizar a efecto de no estar haciendo deducciones que nos lleven mucho tiempo para un ejercicio determinado. En la medida que nosotros memoricemos esto, nos será mucho más fácil entender qué es lo que vamos a hacer o qué es lo que podemos hacer cuando tengamos que hacer una demostración de una identidad. También quiero
decirles que esta identidad, por ejemplo, seno cuadrado más coseno cuadrado igual a 1, se puede despejar y se puede despejar el seno cuadrado como 1 menos coseno cuadrado de alfa, que sería por la transposición del término, o despejando al coseno cuadrado sería 1 menos el seno cuadrado, despejando a tangente cuadrada es secante cuadrada menos 1, despejando cotangente cuadrada sería cosecante cuadrada menos 1. En este grupo de identidades cuadráticas o pitagóricas, el seno está relacionado con el coseno, la tangente se divorció aquí de la cotangente y se fue con la secante, y la cotangente, como la tangente la abandonó, se fue con la cosecante. Busca los recursos mnemotécnicos necesarios para que relaciones este grupo de identidades cuadráticas, porque es importantísimo en las matemáticas que recuerdes esto, en las matemáticas más avanzadas de aquí de nivel de preparatoria y de nivel ingeniería o tecnológico. Bien, vamos a hacer la primera demostración. Aquí tenemos que demostrar que secante de beta menos coseno de beta es igual a seno de beta por tangente de beta. Al principio se nos dijo que no había una forma clara, un procedimiento sobre qué demostrar qué. Mas, sin embargo, en este curso está preparado para lo que está en la izquierda, demuestres qué es lo que está en el lado derecho. Lo más complejo sea lo más simple, es la única idea que se nos da de manera general. Bien, vamos a demostrar que secante de beta menos coseno de beta es igual a seno de beta tangente de beta. Aunque en el orden de la demostración también puede ser en el sentido de seno de beta tangente de beta demostrar que es secante de beta menos coseno de beta. Vamos a empezar trabajando con este lado izquierdo y para ello lo que vamos a hacer primeramente es usar una identidad recíproca. Ese es el primer gran tip que tenemos para hacer una demostración. Convertir este lado, las funciones trigonométricas de este lado, a senos y cosenos. Coseno ya está hecho coseno. Secante se puede convertir a senos, más específicamente a cosenos, con su identidad recíproca. 1 sobre coseno de beta. Sustituyo y me queda 1 entre coseno de beta menos coseno de beta tiene que ser igual a seno de beta tangente de beta. Esto que está aquí es una resta de fracciones con denominadores diferentes, donde el común denominador es coseno de beta, se toma, se divide entre sí mismo, es 1 por 1 es 1, menos coseno de beta entre 1 es coseno de beta por coseno de beta es coseno cuadrado de beta. Y eso tiene que darnos finalmente seno de beta tangente de beta. En este punto, aquí es donde yo les decía que no son útiles las identidades cuadráticas o pitagóricas. Generalmente, la primera idea que se observa es que aparece una función cuadrática, puede estar sola o puede estar relacionado con un 1 en suma o resta, para saber que hay que hacer uso de esas herramientas que se llaman identidades cuadráticas. Específicamente, yo conozco que el seno cuadrado de beta más coseno cuadrado de beta es igual a 1. Por despeje de transposición de términos, el seno cuadrado es 1 menos coseno cuadrado por transposición del término. Entonces, en vez de poner aquí 1 menos coseno cuadrado, solamente colocamos seno cuadrado de beta entre coseno de beta, tiene que darnos seno de beta tangente de beta. Esta fracción se puede factorizar, se separa. Se puede expresar como el seno de beta por seno de beta entre coseno de beta. Seno de beta por seno de beta es seno cuadrado de beta. Está reexpresando esta fracción como la multiplicación de dos fracciones. ¿Para qué lo hacemos? Pues para aquí sustituir la identidad de división. Seno de beta entre coseno de beta es una identidad de división que está referida a la tangente, que es tangente. Y ya hicimos la primera demostración. Vamos a ver
el ejemplo número 2. Hay que demostrar que todo esto es igual solamente a cosecante de beta. Vamos a estar repitiendo algunos principios básicos que podemos usar para la demostración de identidades. En esta expresión yo veo que aquí hay un seno, aquí hay un coseno, y lo que desentona es cotangente, porque como les dije, el primer gran tip que tenemos para hacer las demostraciones es convertir las expresiones únicamente a senos y cosenos. Entonces, cotangente es la identidad, la función que hay que usar una identidad, específicamente la identidad que refiere la cotangente a senos y cosenos, es una identidad de división que nos dice que la cotangente es coseno sobre seno. Sustituimos, no hay que olvidarnos nunca de poner los ángulos porque toda función trigonométrica tiene su argumento. Todo esto es una sola función. El solo hecho de poner la palabra cos o sin el ángulo de referencia, carece de sentido para las matemáticas. Bien, sustituyo cotangente por su identidad de división, multiplico esta fracción y hago esta suma de dos fracciones, tomando como común denominador seno de beta entre 1 es seno de beta. Por seno de beta es seno cuadrado de beta, más seno de beta entre seno de beta es 1, 1 por coseno cuadrado de beta es coseno cuadrado de beta. Aquí nuevamente observen que nos quedan las funciones cuadráticas en senos y en cosenos. Y esa es una identidad que se aplica de manera directa porque no hay necesidad de despejar absolutamente nada. Seno cuadrado más coseno cuadrado es igual a 1. Entonces todo esto se reemplaza únicamente por un 1 entre el seno de beta. Y 1 entre el seno de beta por una identidad recíproca es igual a cosecante de beta. Y tenemos ya nuestra segunda demostración. Hasta aquí solamente hemos utilizado dos principios básicos. Hacer referencia a senos y cosenos con identidades recíprocas y de división y utilizar las identidades cuadráticas, nada más. Aquí tengo que demostrar que todo esto es igual a secante de beta. Hay muchas formas diferentes de hacer esa demostración. La que voy a explicar no es la única forma de hacer la demostración. Pero como siguiendo el principio que les acabo de decir, que esta tangente y esta cotangente se refiere a senos y cosenos, la tangente se refiere a senos y cosenos con la identidad de división, porque la tangente es seno sobre coseno y a su vez la cotangente es coseno sobre seno. Lo sustituyo, efectúo esta suma de fracciones tomando como un denominador cada factor diferente que aparece en los denominadores. Este es el mínimo común múltiplo de los denominadores. Se divide entre coseno de beta. Solamente me queda yo seno de beta, que al multiplicarse por seno de beta me da seno cuadrado de beta, más seno de beta o seno de beta entre seno de beta. Al dividirse se cancelan los senos y solamente me queda vivo el coseno de beta, que al multiplicarse por sí mismo es coseno cuadrado de beta. Esto nuevamente lo que se encuentra en el numerador, seno cuadrado más coseno cuadrado del mismo ángulo, por una identidad cuadrática o pitagórica, esto es igual a 1. Lo sustituyo, multiplico, numerador por numerador, denominador por denominador, el seno se cancela, arriba me queda un 1, 1 entre coseno de beta, por una identidad recíproca, 1 entre coseno de beta es igual a secante de beta, y llegamos a la demostración final. Ejemplo número 4. Bien, hay que demostrar que todo esto es igual al coseno de alfa. Para hacer esta demostración, lo que vamos a hacer es referir la cosecante. La cosecante es 1 entre senos a senos y cosenos. Todas estas funciones a senos y cosenos. Cosecante, por identidad recíproca, es 1 sobre seno. Tangente es seno sobre coseno. Y cotangente es coseno sobre seno. Sustituyo la identidad recíproca y las dos identidades de división. Aquí me queda en el denominador de la gran fracción compleja
una suma de fracciones con denominadores diferentes. Se toma cada factor diferente para formar una única fracción. Se divide y se multiplica. Nuevamente me vuelve a quedar esta identidad cuadrática, seno cuadrado más coseno cuadrado de alfa, que esto es igual, todo esto es igual a 1. Lo sustituyo, aplicamos herradura. Al aplicar herradura, se cancelan los senos y solamente me queda coseno de alfa, que queda igualado con coseno de alfa, que fue la demostración que queríamos realizar. Ejemplo 5. Para hacer esta demostración, este tipo de demostraciones, pues yo no puedo decirles que convierte a senos y cosenos porque ya está convertido en senos y cosenos, pero tengo que demostrar que esto es igual a esto. En este tipo de demostraciones, lo que se utiliza para llegar de aquí a acá es lo siguiente. Esta expresión se va a multiplicar por el binomio conjugado del denominador. El binomio conjugado, pues es la misma expresión, pero lo único que cambia es el signo. En vez de menos sería más. Esta expresión se multiplica y se divide por el binomio conjugado del denominador. Esta expresión la estoy multiplicando por una cantidad dividida entre sí mismo. La estoy multiplicando por un 1 a efecto de no alterar la expresión y no alterar la ecuación. Hay que mantener el equilibrio dentro de la ecuación. Entonces, lo único que estoy haciendo es multiplicar a esta cantidad por 1. Yo sé que el 1 es el elemento de identidad que no altera el valor de la cantidad original. Es una propiedad de la multiplicación, el 1, como el número el elemento de identidad, que no altera el valor. Si multiplicas por una cantidad diferente que no es 1, alteras el valor de la izquierda, entonces tendrías que alterar el lado derecho de la ecuación. Bien. Todo binomio conjugado multiplicado por su... los binomios conjugados multiplicados por regla de productos notables es el primer término al cuadrado menos el segundo término, que es seno de x elevado al cuadrado. Multiplicación de binomios conjugados es la regla de los productos notables. Aquí estoy indicando la multiplicación únicamente en el numerador en este paso. Aquí tengo en el denominador, observa, 1 menos el seno cuadrado de alfa, que si uso esta identidad, 1 menos el seno cuadrado, sería igual todo esto que se encuentra en el denominador, sería igual a coseno cuadrado de alfa. Este coseno del numerador, al ser un factor común en la fracción está factorizada, coseno de alfa está multiplicando todo a 1 más el seno de alfa, y en el denominador solamente tengo a coseno cuadrado de alfa, se cancela el coseno con el cuadrado y me queda esta expresión y ya logré la demostración. En este ejemplo hice uso de otra herramienta algebraica para lograr la demostración, que consiste en multiplicar por binomios conjugados de la expresión que tengo en el denominador. Y hasta este ejemplo, pues básicamente he utilizado identidades recíprocas, identidades de división, y de las identidades cuadráticas solamente he utilizado la del seno cuadrado, esta, más coseno cuadrado igual a 1. Y vamos a explicar este otro ejemplo. Este ejercicio en particular, si se busca, se pueden encontrar muchas formas de lograr la demostración. La que yo voy a mostrar es una de las formas diferentes como se puede lograr la demostración. Aquí ya todo está referido a cosenos, senos y cosenos. Ya no tengo que convertir, o sea, no tengo que utilizar ni identidades recíprocas ni identidades de división. No puedo multiplicar por binomio conjugado porque en el denominador no tengo un binomio, solamente es un monomio, es un solo término. Entonces, yo sé que seno cuadrado más coseno cuadrado es igual a 1. Y esta identidad la voy a sustituir aquí. Menos 1, menos
En vez de poner 1, pongo seno cuadrado más coseno cuadrado de alfa. Se multiplican signos, se reducen los términos semejantes. 2 coseno cuadrado de alfa menos 1 coseno cuadrado de alfa, te queda coseno cuadrado de alfa menos seno cuadrado de alfa entre seno de alfa por coseno de alfa. Esta fracción, al tener la división de un polinomio entre un monomio, se separa coseno cuadrado entre seno por coseno menos seno cuadrado entre seno por coseno. En esta fracción, el cuadrado cancela el coseno del denominador. Y en esta otra fracción, el cuadrado cancela el seno del denominador. Coseno sobre seno es una identidad de división que es igual a cotangente y seno sobre coseno es igual a una identidad de división que es igual a la tangente. Y logramos la demostración que queríamos. Aquí está. Este tipo de ejercicios, cuando se explica, cuando alguien lo resuelve y lo explica, pues todo parece tener sentido o lógica. Pero el detalle es encontrar la forma de lograr hacer, lograr la demostración final. No es tan simple como puede parecer que lo estoy explicando aquí. Ustedes pueden resolver algunos ejercicios que se encuentran en la serie del material para que se den cuenta de que a veces no es tan claro cómo es que se logra una demostración de una identidad. De hecho, ese es uno de los temas que son de los un poco más complejos, tanto para alumnos como para profesores, porque no es tan fácil lograr hacer las demostraciones. Más sin embargo, yo solamente estoy acotando de la gran cantidad posible de demostraciones de identidades. Me estoy limitando únicamente a las formas más simples y ejercicios para plantearlos en los ejemplos, en los ejercicios que resuelves y en lo que es la evaluación del examen. Siguiente y último ejemplo. Hay que demostrar que todo esto es igual a coseno cosecante menos cotangente. Aquí me voy a brincar el hecho de que tenga que referir a senos y cosenos, porque en el denominador observo que tengo un binomio, cosecante más cotangente. Y yo sé que la cotangente se fue con en identidades cuadráticas se fue con la cosecante, pero no tengo aquí nada de cuadráticas, pero lo puedo tener si multiplico por el binomio conjugado. Esto es una de las claves básicas para poder hacer demostraciones, tomar en cuenta la multiplicación de binomios conjugados, como es este caso. Lo estoy multiplicando, esta expresión, únicamente esta expresión, la estoy multiplicando por su binomio conjugado. Esta expresión la estoy multiplicando por 1, no estoy alterando su valor. ¿Por qué por 1? Toda cantidad dividida entre sí misma es igual a la unidad. Si multiplicas a una expresión por 1, no altera su valor, se mantiene. Entonces, en la multiplicación de denominador por denominador, al ser binomios conjugados, la regla es el cuadrado del primero menos el cuadrado del segundo. Y en el numerador, 1 por cosecante de alfa menos cotangente de alfa, pues te da cosecante de alfa menos cotangente de alfa. Ahora, ya tengo aquí la cotangente y la cosecante relacionadas a través de un exponente cuadrático. Recuerda que hay una identidad que relaciona estas dos funciones, que es 1 más cotangente cuadrada es igual a cosecante cuadrada de alfa. Si despejamos, mando la cotangente cuadrada, perdón, al lado derecho por transposición de términos, me quedaría 1 igual a cosecante cuadrada de alfa menos cotangente cuadrada de alfa, que es esta expresión. Es decir, toda esta expresión con la identidad cuadrática o pitagórica, la expresión cosecante cuadrada de alfa menos cotangente cuadrada de alfa es igual a 1. Lo sustituyo, toda cantidad dividida entre sí misma es la misma cantidad y
logramos hacer la demostración. Cotangente menos tangente. Bueno, aquí hay un error en este ejercicio. Aquí puedo observar y apreciar que el resultado que aquí debe de ser cosecante cuadrada y aquí debe de ser cotangente. Pero es un error del ejercicio. Solamente es cuestión de cambiar este valor porque es la demostración que se logró. Bueno, con esto voy a terminar esta primera actividad. Espero que revisen ustedes esos ejemplos y que puedan resolver con ellos pues varios ejemplos que voy a estar subiendo de este nivel, de este tipo únicamente en los reactivos que corresponden al examen de la próxima evaluación que voy a aplicar.